Hola, mi nombre es Regina López. Soy estudiante de la carrera de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión desde el SEX, en el que analizaremos el tercer debate presidencial. Esto es Debates Verificados, una producción del Departamento de Comunicación a través de Ibero TV. Antes de iniciar nuestras conversaciones con los académicos que nos acompañan el día de hoy, vamos a hablar con nuestro rector, el padre Luis Arriaga Valenzuela. Y comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a Debates Verificados. Antes de comenzar con nuestra mesa de análisis, vamos a tener una charla con nuestro rector, el doctor Luis Arriaga Valenzuela. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de tenerlo aquí. Quería preguntarle, ¿de dónde surge, empiezan a pasar toda esta iniciativa de la Ibero para atraer gente y a involucrar a los estudiantes en todos estos procesos políticos electorales? Bueno, el Ibero tradicionalmente hace muchos años empezó con esos ejercicios de invitar a las y los candidatos a acudir a la universidad a presentar sus propuestas y sobre todo a dialogar con la comunidad. En esta ocasión se conformó un grupo principalmente liderado por académicos, académicas y estudiantes para llevar a cabo lo que nosotros llamamos Ibero Dialoga, Encuentros por la Democracia. En este espacio pues se invitaron a varios candidatos y candidatas y sobre todo con una metodología muy clara que estuvo pues básicamente a cargo de las y los estudiantes de la Ibero. ¿Cómo fue todo ese proceso de crearlo y de atraer a tanta gente para los candidatos? Fue un proceso realmente muy intenso de diálogo, de preparación, de ensayos. A mí me tocó ir algunas veces a ver cómo estaban ensayando los estudiantes, las alumnas también, con los profesores, de manera que tuvieran las habilidades para pues estar en esos espacios tan importantes. Y realmente yo puedo decir con mucha satisfacción que me siento muy orgulloso del rol que tuvieron las y los alumnos en estos espacios. Creo que cuestionaron, hicieron preguntas muy pertinentes, ordenaron la audiencia, las comparecencias. Muchas veces, bueno, hubo algunos exabruptos como suele haber en estos espacios, pero creo que el rol que tuvieron ellos y ellas fue primordial, muy bueno y me siento muy orgulloso. Hubo distintas comparecencias, fueron la candidata Xóchitl Gálvez a la presidencia de la República, como sabes, fue Jorge Maínez, aún no nos ha confirmado la candidata de Morena, pero también está abierta la invitación y sobre todo siempre con este propósito de que fueran espacios en donde hubiera igualdad de circunstancias. También acudieron los candidatos y las candidatas, pues también la siguiente semana vamos a tener otras comparecencias. Entonces sigue este proceso vigente. Sí, a mí me tocó vivir la parte cuando estuvo Xóchitl ahorita, y pienso que la cantidad de preguntas que había y la cantidad de gente queriendo involucrarse completamente con lo que quiere proponer y todo es muy importante, porque pues el voto joven al final también es algo que tenemos que ahorita tener muy en cuenta. Hay algo que me gustaría también comentarte, si me permites, es que nosotros les entregamos a cada una y cada uno de los candidatos esto que comentábamos hace unos momentos, una propuesta de políticas públicas en distintos temas como salud, seguridad, sistema de justicia, en fin, migración, temas que le interesan a la universidad y que son parte de la agenda de investigación que tiene la universidad. Entonces esto lo acogieron con mucho gusto, esperemos que estas propuestas sirvan sobre todo para nutrir el debate. Y en cuanto a la desinformación, ¿crees que podríamos tocar un poco el tema? Sí, por supuesto. Bueno, a mí me parece fundamental este ejercicio que están llevando a cabo aquí en esta sede de la Ibero de la Ciudad de México, sobre todo porque es importante tener un voto informado, eso lo sabemos, pero las premisas con las cuales tenemos que hacer nuestro discernimiento y ponderar las distintas opciones políticas que están pues sobre la mesa y que las escuchamos día con día, todo el día, y las vemos en todos lados de la ciudad.
las premisas tienen que ser verdaderas y por eso son tan importantes estos ejercicios de verificación, sobre todo para la universidad, porque finalmente queremos honrar a nuestro lema de la verdad que nos haga libres, y esto se hace pues a partir de estos debates de verificación de la información que es vertida por las y los candidatos en los debates. Entonces, bueno, me parece fundamental y estoy muy contento de estar aquí. Me siento sumamente orgulloso de que nuestros estudiantes estén participando en estos procesos y bueno, estoy seguro que va a ser un ejercicio fecundo como lo ha sido en los otros debates. Este será el último. Estamos pues muy ansiosos, muy contentos por conocer cuáles van a ser las propuestas y que de verdad la ciudadanía pueda tener estos elementos para ponderar y para participar a favor de nuestra salud democrática. Esto es lo que queremos. Sí, claro. ¿Y ha encontrado alguna carencia o algo que nosotros como estudiantes podríamos hacer para estar más involucrados? A mí me ha llamado mucho la atención, de hecho han hecho ejercicios y han subido videos a las redes sociales de testimonios de nuestros estudiantes y creo que nuestros estudiantes también se distinguen por ser no solamente buenos estudiantes académicamente hablando, sino también muy críticos y sobre todo con mucha capacidad de reflexionar sobre las propuestas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se vierten propuestas por parte de los candidatos desmesuradas, ¿verdad? Pues la pregunta de nuestros estudiantes es ¿y de dónde van a sacar los recursos para darles, por decir, a todos los niños de comer en la primaria, ¿verdad? O sea, esta parte crítica y sobre todo informada y verificable me parece fundamental. Entonces, bueno, pues estos ejercicios sirven también para que exista más debate, para nutrir el debate y sobre todo para que nuestros estudiantes pues estén involucrados en los problemas políticos. El Papa Francisco dice que la política también es una de las mejores formas de expresión de la caridad y pues bueno, pues en esa tesitura estamos en la Universidad Iberoamericana. Los estudiantes, las alumnas, nuestros alumnos han sido pues ejemplo de que se puede poner enfrente a los estudiantes para que moderen este tipo de prácticas, este tipo de comparecencias y sobre todo pues un ejemplo pues nacional para que estos ejercicios se hagan no solamente en la Ibero, sino se repliquen en otras universidades. Y creo que hemos logrado que también, pues en otros espacios, yo he visto que también ha sido mayor la participación de estudiantes en otras universidades y eso pues nos enorgullece mucho, ¿verdad? Claro, eso es algo que también pudimos observar escuchando a nuestros compañeros, que ya escuchas mucho que siempre dicen que van a votar y por quién van a votar y si te lo dicen saben por qué lo van a hacer, ¿no? Entonces sí hemos notado... Tienen un voto razonado, como bien lo dices, ¿verdad? Un voto ponderado, tienen incluso en algunas ocasiones son muy críticos en el proceso per se, ¿verdad? En el proceso que se está dando. Pero bueno, esto es una gran ganancia, que participen, que se involucren y lo que queremos también, pues finalmente es que en México haya este equilibrio de poderes del que hoy precisamente van a hablar las candidatas y el candidato. Claro. Sería muy bueno si dentro de los debates, cuando están a la hora que son los debates presidenciales, hubiera una pantalla al mismo tiempo diciendo qué cosas son verdad y qué cosas son mentiras, como para que al final del debate pudiéramos darnos cuenta como... Y por eso los invitamos a que estén en estas páginas, en estas redes sociales también que tenemos en la Ibero, Animal Político, la información que vierte del Sabueso. Creo que va a ser fundamental que los ciudadanos, las ciudadanas estemos constantemente verificando que estos datos sean verídicos y diciendo, bueno, aquí este candidato es parcialmente cierto lo que está diciendo, pero hay que verificar esta otra información que también es importante para que nosotros valoremos la veracidad de las afirmaciones y sobre todo los datos
que se vierten en estos debates, ¿verdad? La información que se saca, por ejemplo, en las cartulinas, descalificando y demás, bueno, ahí podemos ver si estos datos que se dan son ciertos y verificables empíricamente, es decir, la información basada en evidencia. Y esto pues es parte de una tarea también de la universidad con la cual queremos pues participar de manera horizontal con nuestros socios y aliados. Hábleme un poco sobre las propuestas del libro de políticas públicas, los temas que le interesan a la Ibero. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Mira, hicimos un compendio de distintos temas, sobre todo porque nos interesaba dar propuestas concretas a los grandes problemas que tiene México. E hicimos un libro con las propuestas más importantes que para nosotros como Universidad Iberoamericana tenemos que hacer a los candidatos en distintos temas. El primer tema sobre combate a la pobreza, ahí hacemos algunos temas específicos como el tema del maíz, métodos sustentables para combatir la pobreza, mejorar las cadenas de producción para disminuir la pobreza, etcétera. Ese es un tema importante que viene en el libro. Otro tema es sobre economía, es decir, recaudar más para pagar menos. Otro tema importante es el medio ambiente y ahí pues también hacemos algunas propuestas específicas. Sobre todo estas propuestas van, se sientan sobre una base de evidencia empírica y esto va a ser muy importante, es decir, son propuestas realizadas por especialistas académicos de nuestra universidad. Política exterior, salud, seguridad ciudadana, un tema sumamente importante, por ejemplo, educar para la paz, fortalecimiento de la autonomía y capacidades institucionales para combatir la impunidad activa en México, otro tema importantísimo. Fortalecer, por ejemplo, el sistema de protección a periodistas. Otro tema que también se toca en este libro, que lo pueden consultar en nuestra página web, es el tema de género e inclusión, es decir, cómo se fortalece el sistema de justicia con una perspectiva de género e intersectorial. Y finalmente el tema de migración y el tema de interculturalidad y asuntos indígenas. Estos son algunos de los temas que tocamos en este libro que entregamos a y el candidato y bueno, a los candidatos que han acudido a la Universidad Iberoamericana y los han recibido con mucho gusto y creo que han tomado en cuenta algunas de nuestras propuestas ya en los debates. Nos hemos visto reflejados pues en estas propuestas y esto nos da pues mucho gusto. Claro, ¿y cómo fue la selección de los especialistas que formaron parte de la creación del libro? La Vicerrectoría Académica de la Universidad pidió a los departamentos que mandaran sus propuestas para que fueran revisadas y editadas en un libro y desde luego fue un proceso de selección porque bueno, hubo muchas propuestas, pero hicimos una selección de temas que nos parecieron a nosotros los más importantes. Muy bien, y es también importante que todos los de la comunidad sepan que este libro lo pueden encontrar en el portal de la Ibero. Así es, pueden encontrarlo como propuestas de política pública en Ibero Dialoga, está muy fácil consultarlo y bueno, pues está también a disposición de la ciudadanía para que puedan consultar estas propuestas, que lo que nosotros creemos que el país necesita para los años venideros, pues son algunos de los temas importantes de nuestra agenda de investigación. Y qué importante, ¿no?, poder tener participación en la forma en la que también los candidatos lo tengan y de ahí irlo extendiendo. Sí, y sus equipos de campaña y eventualmente pues sus equipos con los cuales van a gobernar, pues quien sea que gane las elecciones, pues van a tener insumos que les van a permitir tomar decisiones para pues la política pública tan importante en nuestro país. Excelente. Muchísimas gracias, rector. Al contrario, un gran gusto. Vamos a escuchar lo que tienen que decir nuestros compañeros y regresamos. En días pasados estuvimos caminando por los pasillos de la Ibero para escuchar la opinión de mis compañeros. Pues creo que deberían de hablar más sobre sus propuestas y menos estarse peleando y sacándose basura uno del otro, ¿no? Con mayor raciocinio, mayor conciencia ante lo que se va respondiendo para que las propuestas sean más claras. Uno ve el debate para ver las propuestas, no para eso hay redes sociales, para eso existe la libertad de expresión. Yo creo que el debate está hecho para que los candidatos den sus propuestas y creo que algo también importante es
el prometer es muy fácil, o sea, que digan cómo y con sustento. Creo que con muchísima más seriedad, no se debería de enfocar tanto en hacer lo que últimamente se hace de sacar los memes. Para mí deberían ser más transparentes, honestos y enfocados a la pregunta. Creo que se desvían mucho. Los moderadores pueden ser mejores y deben haber lineamientos claros para los candidatos presidenciales, y una vez que están los candidatos presidenciales literal debatiendo, o sea, si no cumplen con los criterios establecidos, pues sino que se limite su uso de la voz. O sea, yo creo que ya estamos en un momento en el que se tiene que aplicar esa medida, porque si no, pues seguimos en ya debates que nadie quiere escuchar. Deberían ser más fluidos y mejor como compuestos estructuralmente, porque luego muchas veces no se entienden los puntos que dicen los candidatos. Con un poco tal vez más de tiempo, no sé, siento que muchas veces no se puede indagar a fondo o no se pueden conocer bien las propuestas de los candidatos. Y no sé, muchas veces se siente como que siguen un guión, como que un poco falsos, entonces creo que un poco más de naturalidad se vería pues más creíble. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión de la Universidad Iberoamericana a propósito del tercer y último debate presidencial que acabamos de ver. Y como hicimos en las dos ediciones anteriores, vamos a presentarles algunas voces de académicos de la universidad que le van a presentar a usted pues una primera lectura de lo que acabamos de escuchar en términos de propuestas, de diagnóstico sobre el estado del país, sobre todo en dos grandes bloques que nos vamos a concentrar con los ejercicios de hoy. El primero en materia de seguridad y lo que vimos, lo que acabamos de escuchar en términos de homicidios, de feminicidios, de políticas, vamos a revisarlo y más adelante vamos a platicar sobre el tema de democracia, pluralismo y lo que se ha puesto sobre la mesa también en este encuentro que recién terminó hace unos minutos. Y me da mucho gusto saludar a Mariana, como la vez pasada, que estuvimos aquí con el gusto de acompañar a nuestro auditorio. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, muchas gracias, Mario. Qué bueno. Les voy a presentar a nuestro invitado, Ernesto López Portillo. Él es licenciado en Derecho, especialista en Seguridad Pública, es el fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia, reconocido especialista a nivel internacional en materia de justicia y seguridad y autor de diferentes artículos y capítulos de libros. Qué gusto, querido Ernesto, tenerte acá. Pero vamos al tema del debate y yo quisiera primero, Ernesto, preguntarte por la parte de los diagnósticos, porque algo que hemos visto aquí con Mariana en los debates anteriores es que a veces no estamos ni de acuerdo como oferta política, ni siquiera en el diagnóstico del estado del país. Y ahí me parece que yo entiendo que puede haber visiones distintas de soluciones, ¿no? Claro, y en cuanto a las cifras que hemos visto últimamente con lo que dices de los homicidios y la violencia, ¿hay alguna forma de conocer las cifras verídicas o cómo podemos...? Tu pregunta es muy buena porque hay una discusión interminable sobre la calidad de los sistemas de información. Ejemplo de los últimos 4 o 5 días. Las últimas masacres, varias, no aparecen en los registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública que tienen publicación regular, cotidiana, del número de homicidios. Hay un estudio que se llama Fallas de Origen, un estudio de México Evalúa, de hace ya un tiempo, en donde se hace preguntas muy delicadas sobre la metodología de construcción de datos. Tu pregunta tiene enorme relevancia porque en el centro de una política de seguridad está la calidad de la información. Regresemos a la metáfora del paciente. Claro. O sabes o no sabes dónde está el problema. Y dependiendo de eso puedes tomar decisiones. Dependiendo de eso puedes tomar decisiones. ¿Qué está pasando en Chiapas hoy? La información que tenemos es gravísima. Los diagnósticos que se publican locales desde organizaciones es delicadísimo. Y de pronto en el debate no parece estar esa gravedad. Eso es importantísimo porque sí es cierto que hay innumerables territorios administrados por el crimen, se llama gobernanza criminal, y no lo tenemos en los diagnósticos claros. Por otro lado tenemos una producción enorme de datos, y por otro lado tenemos una enorme dificultad para confirmar la calidad de esos datos. Ahora, déjame cambiar un poquito el tema. Sí. Ahorita decía Mariana el tema de la información sobre la violencia en el país. El otro es el papel de las Fuerzas Armadas en el rol de esto. Ya señalabas la diferencia con Claudio Sheinbaum y esta idea de la Guardia Nacional como una policía de proximidad. ¿Ves diferencias fundamentales? ¿Qué viste en el debate en ese sentido?
Bueno, no es nuevo, ya lo habían anticipado. Maínez dice no a la militarización. Xochitl Gálvez dice no a la militarización y Claudia Sheinbaum dice seguiremos adelante con la Guardia Nacional y no cuestiona el mando militar. Ha sido relativamente ambigua la doctora Sheinbaum en mi concepto. No sé si intencionalmente, pero imagino que sí. Regreso al ejemplo Ciudad de México. Ciudad de México tiene 80,000 aproximadamente efectivos policiales. Es una policía que nadie imagina desmantelar, hasta donde yo sé. Y de hecho ha tenido inversión importante que no había tenido antes. Pues de ahí viene la doctora. Ella encabeza un gobierno que se comprometió con invertir más en una policía civil y quiere ocupar un gobierno que encuentra que la seguridad pública federal se entregó a los militares. ¡Ah, carambas! Vengo de hacer esto y me encuentro con esto. Entonces, ahí hay incertidumbre en mi concepto que me preocupa. Pero me preocupa no tanto por los civiles como por los militares. ¿Por qué? Porque yo no encuentro a nadie que hoy me sepa decir cómo le haría para que los militares suelten lo que ya les dieron. Claro. O sea, ¿quién suelta lo que ya le dieron en términos de recursos y atribuciones? Se han publicado opiniones sin fuentes confirmadas de descontento en alguna parte de las Fuerzas Armadas, de manera que probablemente, suponiendo por ejemplo que ganara Xochitl Gálvez, probablemente habría un reacomodo mayor. Podría pasar. Acordado con generales y almirantes. Pero en el caso del triunfo de la doctora Sheinbaum, lo que podemos anticipar es una continuidad. Pregunta, ¿los militares construyen seguridad, justicia y paz? Hasta la fecha, no. Bueno, pues vamos. Que sigan ahí, tendríamos que preguntarnos por qué y para qué. Pero no necesariamente es para construir seguridad, justicia y paz. Pues gracias, Ernesto. Le seguimos, por supuesto, con el análisis. Muchas gracias. Siempre. Muy buenas noches. Gracias a ti. Gracias, Melanie. ¿Con qué seguimos? Vamos a seguir a escuchar las opiniones de nuestros compañeros respecto a las elecciones y el próximo debate. Ahora escucharemos lo que mis compañeros tienen que decir respecto a la forma de alcanzar un México con una democracia más sólida. Estar informado es lo más importante. Creo que muchas veces los partidos ganan muchísimo terreno desinformando a la gente en lugar de informándola. Es un poco dejar de lado la polarización que hoy estamos viviendo como mexicanos y sería muy grato tener candidatos al nivel, que es lo triste. Creo que ahorita estamos en una crisis donde no tenemos buenos candidatos en la política y no se trata como de escoger al menos peor, sino de candidatos de nivel. Y ya que tenemos un poder tan fuerte presidencialista, lamentablemente, bueno, pues como dice Michelle, o sea, reforzar este sistema y no tener a 3 candidatos que sin duda que pueden ser mejores. Sí, y también reforzar el Congreso de la Unión, o sea, no quedarnos solo en un partido, sino que realmente esté el balance entre, sí. los entre los partidos el control políticos. De poderes, justo. Tener mejores opciones. Pienso que no tener una mejor opción no significa que sea una verdadera democracia, ¿no? Realmente creo que es un error pensar que eso es una democracia. Entonces pienso que tuviéramos políticos mejor preparados y personas preparadas para los cargos que tienen que hacer funcionar, pues yo creo que así mejoraríamos nuestra democracia, porque sí realmente habría opciones y la gente participaría más. Para mí principalmente que se eliminara cualquier cosa que se pudiera comprar el voto, porque dicen que no se puede, pero de la nada ya tienen un mejor salario o les llega una despensa, pues es lo principal que no se debería de hacer, a mi gusto. Para que haya una democracia tiene que dejar de haber corrupción, pero pues desafortunadamente la corrupción está en todos lados del país, tanto en la parte presidencial, en la parte de incluso en los mismos hospitales y en las escuelas. Entonces yo considero que para que sea más democrático el país, tendría que primero eliminarse esa corrupción. Muchas veces se sienten como compadrazgos o como que la gente que está en el poder está como puesta por una persona en específico. Entonces creo que tendría que dejarse de hacer ese tipo de cosas y empezar a, no sé, conocer más a la sociedad que hay en México para pues que genuinamente haya como esta diversidad que se necesita tener. Definitivamente muchísima más transparencia, creo que es algo que en este país falta muchísimo y creo que podría marcar la diferencia muy cañón entre solidificar muchísimo más la democracia o que siga estando como está.
Ahora vamos a ver la estrategia de mis compañeros para decidir por quién votar. Pues voy a escuchar sus propuestas, voy a comparar. Creo que también es una decisión de ver qué han hecho en el pasado los distintos partidos. Y pues quiero un cambio en México, entonces pues el que comparta más las propuestas que me gustan y pues ya, por eso voy a votar. Pues el que esté más arriba en las encuestas, más pegado a Claudia, por eso me voy a ir. Pues literal de que por el menos peor y por la oposición en este caso. Pues sí, por el menos peor y lo que yo crea que a futuro va a servir mejor para México. Viendo quién se lo toma como más en serio y quién de verdad quiere un cambio para el país y que mejore. Sí, justo, o sea, checando las propuestas de los candidatas que están y elegir dependiendo eso. Pues como estudiantes y como, pues bueno, ya somos adultos, tienes que aprender como simplemente a notar qué es lo que tú quieres para el país y qué quieres cambiar tú desde el momento en que votas. Entonces yo creo que, pues sí, literal, lo que sea que más nos interese cambiar. También yo creo que también de todo lo que nos prometen es como ver qué sí es factible y qué no. O sea, creo que hay muchas cosas que no son factibles y que las personas se lo creen. También como qué tipo de visión tienen y como si eso se alinea como a lo que a mí me gustaría para mi país y para, como no sé, la gente que me rodea. Yo creo que voy a empezar a verlo un poco más y empezar a descartar los posibles propuestas que se me hagan ilógicas y ya agarrar las que más me parezcan. Y también ver como qué tipo de persona son como fuera de la política para de ahí poder tomar una decisión. Ya estamos de vuelta y vamos a seguir platicando, como le contábamos al arranque de la transmisión, de otro de los temas. Fueron varios, usted lo acaba de escuchar. Estaba el tema migratorio, hablaron al principio de la política social, ya hablábamos con Ernesto López Portillo, el tema de la seguridad, pero el tema democrático es uno de los ejes importantes, visiones distintas, división de poderes, y vamos a presentarle, Mariana, si te parece, a nuestro invitado. Claro que sí. Enrique Gutiérrez es doctor en Ciencias Sociales, fue director del Departamento de Ciencias Sociales en la Ibero, es autor de distintos libros y artículos sobre procesos electorales, formas de gobierno y ha sido consejero electoral de Consejo Local del INE. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias. Qué gusto, Enrique, platicar. No, al contrario, gracias por la invitación, Mariana, un gusto estar aquí, Mario. Oye. Ahora en televisión, normalmente sí, en radio, pero ahora nos encontramos. Ahora en 3D, ¿no? Ahora en 3D. En 3D, qué gusto verte, Enrique. Y preguntarte, a ver, yo he dicho, y no sé si coincida, sobre todo después de lo que acabamos de ver, que en esta elección, cuando dicen que en la política ya todos son lo mismo, que es algo que se decía mucho en los últimos años, que las diferencias se diluían, que todos terminaban básicamente proponiendo lo mismo, yo creo que en esta elección sí hay visiones muy distintas en varios temas y que ahora, pues no sé si solamente hoy, sino a lo largo de esta campaña, pues hemos visto esas diferencias. ¿Coincides? No sé, yo acotaría este comentario que haces, Mario. A ver, yo diría, punto número uno, probablemente este es el mejor debate que vimos, siendo muy malo también, digamos, acotando esto, siendo muy malo, creo que es el mejor debate que vimos. Y en la parte que tiene que ver con democracia, a mí me quedaron a deber las candidatas y el candidato, porque en efecto, bueno, alguna de las preguntas tenía muy poco sentido, que es la que tenía que ver con el gobierno de coalición, si bien está contemplado en la Constitución. Por qué la campaña de Xochitl Gálvez puso esa pregunta. Correcto, yo no entendí por qué la pusieron, si bien en la Constitución habla de los gobiernos de coalición, habría que pensar que los gobiernos de coalición funcionan para sistemas parlamentarios, no para sistemas presidenciales. Un poco para hacernos una idea, un gobierno de coalición sería que Xochitl gobernara a lo mejor de lunes a miércoles y después le prestara a Alito la silla el de jueves a sábado y a lo mejor a Marco nada más los sábados o los domingos, ¿no? Entonces, eso es muy complicado. Y a mí me quedan a deber justo porque me parece que no entraron al fondo de la discusión con varios de los temas que estaban ahí, que tiene que ver con la división de poderes, con las reformas, por ejemplo, al sistema judicial, es decir, a todo el poder judicial, aunque Xochitl lo empezó a mencionar y empezó a decir que integraría las universidades o expertos para nombrarlos. En un proceso de designación de ministros distintos al actual. Correcto, en un proceso de designación diferente, que Álvarez Maínez incluso recupera ese proceso de designación, que fundamentalmente recae en el presidente de la República y en el Senado, si no hay un acuerdo, después, si no el Senado, correcto, el Senado no logra un acuerdo y entonces es el presidente el encargado. Pero
paradójicamente, y lo digo así, pues resulta que Xóchitl Gálvez ahora está haciendo una propuesta, o hizo ahora en el debate, una propuesta muy cercana a lo que la reforma constitucional y el famoso plan B de López Obrador planteaba, por ejemplo, con el nombramiento de los y las consejeras electorales, en donde justo hay un cuestionamiento del propio nombramiento. Aunque de creo esos que con una consejeros. diferencia importante, que es A la del eso voto iba. popular. A eso iba. En este caso, Xóchitl lo estaba planteando con una consulta a instituciones universitarias o instituciones de profesionales, y en el otro caso tiene que ver justo más con el voto popular o con la participación ciudadana. Sea como sea, me parece que ahí lo que se empieza a plantear un poco en el fondo es que sí se necesitan cambios, pues de pronto estructurales también en los diferentes poderes, y yo diría también en el proceso de organización de las elecciones, que es uno de los temas que está por ahí y que cruza, digamos, el sistema político, el sistema electoral y el sistema de partidos, que sí es una de las preguntas que hicieron, y me sorprendió porque la propia Xóchitl Gálvez lo que recuperó fue la propia propuesta del presidente de la República, López Obrador, al decir que desaparezcan los pluris o que en todo caso se conviertan todos los y las legisladoras en plurinominales, que es una discusión en términos de representación y tal. Hablaba de la desaparición de 100, Claudia Sheinbaum hablaba de la desaparición de 200, un poco manteniendo la otra propuesta original del presidente. Déjame detenerme un poquito en esta porque es muy técnica y vale la pena explicar. Correcto. Desde hace muchos años en México existe una mala prensa de los diputados plurinominales. A veces no es nada más mala prensa, pero se ha construido un relato, Correcto, digamos, correcto. donde lo que se dice es que los pluris nadie los elige, por ejemplo, o que, que son las cuotas de los partidos, que muchas veces han sido utilizados así, pero hay como dos visiones ahí, ¿no? La que dice, vamos a una visión donde los diputados sean los que gana cada uno de los distritos, que somos diputados de mayoría, y hay otra visión que dice, sí, pero ¿qué pasa con los votantes que no ganan elecciones, pero quieren que alguien los represente? Ya entra esta figura de los pluris. Ese es uno de los temas que parece que está, aunque en ningún caso estamos hablando de que eso se refleje de inmediato, porque no está eso en la mesa en este proceso electoral. No está en este proceso electoral, seguramente gane el que gane, alguna de las dos candidatas o el candidato, no nos estamos viendo con las encuestas, seguramente por lo que mencionaron, por lo poco que mencionaron, porque además se quedaron muy cortos en la discusión de esos temas, pero por lo poco que mencionaron, pareciera que las dos candidatas y el candidato estarían pensando en por lo menos revisar la propia conformación del Poder Legislativo, en este caso, que sería la conformación de las diputaciones de mayoría y de las diputaciones o de del Congreso, en términos generales también de los pluris, de los y las pluris, en el Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y que tendría un impacto en todo el sistema electoral mexicano. No vimos, por ejemplo, discusión, y de ahí hay diferencias importantes, con organismos autónomos. Correcto. O sea, el tema del INAI, correcto, el tema de, sobre todo el INAI y otros organismos autónomos. Correcto. A ver, más allá del debate, ¿cuáles serían las diferencias ahí entre las candidaturas? Fíjate que justo, yo creo que ese es uno de los temas que nos dejan como pendientes. Pareciera ser que en el caso de Claudia Sheinbaum hay una idea mucho más clara o mucho más concisa de mantener esta propuesta de acotar a los organismos autónomos. Cambiar el INAI por un Cambiar el mecanismo. INAI, o a lo mejor incluso reducir. En el caso del INE, sí ha habido un pronunciamiento mucho más claro, a lo mejor no de eliminarlo, pero sí de reducirlo. Pero en el caso de Xóchitl Gálvez me parece que el argumento, por lo menos en términos discursivos, es mantenerlos sin una reflexión. Entonces yo diría, ahí sí hay una visión contrastante en donde una de las candidatas plantea revisar, acotar, plantear una modificación, y la otra candidata a lo mejor plantea el no tocarlos. Y en el caso de Maínez me parece que también plantea una modificación o por lo menos una revisión de lo que tenemos en este momento. Te agrego un tercer elemento, el tema de pluralidad. Algo que se le ha reprochado mucho al presidente, lo hizo la propia Xóchitl Gálvez ahora, es que nunca dialogó con la oposición. Creo que el presidente en eso, desde el día 1 hasta ayer, todavía dice que la bandera es hasta para los traidores a la patria. O sea, no cabe, digamos, en su visión la idea de que la oposición tenga una legitimidad, y la ha descalificado sistemáticamente, como que defienden la corrupción, que defienden privilegios, etc. ¿Qué ves ahí en ese tema? ¿Qué ves con Claudio Sheinbaum? Me llamó la atención, quizá el único guiño que me llama la atención es que termina diciendo voy a gobernar para todas y para todos. Pero fuera de ese pequeño momento quizá no hay un reconocimiento
o una distancia frente a lo que habíamos visto con el presidente. ¿Qué ves ahí en ese tema? Mira, yo te diría, faltan 15 días para las elecciones escasas. Y me parece que en este debate, más allá de lo que nosotros pudimos ver ahora, dudo mucho que pueda modificar realmente la preferencia en términos electorales lo que pasó ahora. Hay estudios que dicen que el 65-70% de nosotros ya sabemos en este momento por quién vamos a votar. Incluso, yo les diría, recuerden que ya las votaciones están en marcha. Es decir, ya está el voto anticipado, que es el voto en el extranjero, que está en marcha, el voto de las personas en prisión preventiva, que ya está en marcha, y también el voto de las personas en postración, que ya está en marcha, que es el voto anticipado. Es decir, la elección ya empezó. La gente ya está votando. Y yo diría, realmente este debate habrá que ver qué implicaciones tiene en términos de reorientar o modificar. Yo tengo la impresión, ese por voto. ejemplo, que las marchas de hoy pueden pesar más en términos de movilizar al electorado pro Xóchitl que el debate. Claro. ¿No? Y en ese sentido, yo lo que te diría, o lo que les diría, Mariana, Mario, es que me parece que más como una estrategia política, el presidente de la República, bueno, luego tampoco la oposición se ayuda mucho, digamos que el nivel de la oposición sí tenemos que, ojalá, pensar que fuera un poquito más decoroso, y me parece que ha sido una estrategia que a él, en su, digamos, en su forma de comunicación política, en su estrategia de comunicación política, le ha funcionado. Yo no sé si esa estrategia le funciona en todo caso a Claudia Sheinbaum, y me parece que por eso también hace un pequeño guiño a la oposición y un poco también empieza a plantear, bueno, hay que empezar a gobernar con todos, porque finalmente lo que a ella le va a interesar es que si no logra la mayoría en el Congreso, que todavía no tenemos datos duros de cómo va a quedar conformado ese Congreso, sí o sí va a necesitar empezar a tejer lazos y alianzas con algunas de las otras fuerzas políticas para lograr algunos acuerdos y para sacar sobre todo reformas constitucionales en donde necesita la mayoría para que esas puedan caminar. Entonces creo que va por ahí, y yo creo que lo que vamos a ver es una posición probablemente sí con la misma línea discursiva, pero yo creo que no tan dura en varios ejes importantes, si es que llegara a ganar la candidata. Todavía hay un proceso electoral que yo tiene creo que ahí pasar. cuando dices Xóchitl no es un trámite, correcto, pues juega, digamos, una carta que me parece interesante, porque es muy cierto, vamos a ver todavía en 2 semanas, y yo creo, si te parece, cerramos con esta idea, que el tema de las encuestas va a ser muy interesante, porque en 2 semanas, digo, todavía son 10:30, no sé si para esta hora en 2 semanas. Todavía podemos hablar. En dos semanas y 1 hora a lo mejor. Probablemente. Estaremos viendo a la consejera presidenta del INE. Correcto. Salir a decir, pues de acuerdo a los conteos de salida, el porcentaje que dice el comité de especialistas del conteo rápido es de tal, ¿no? Pero va a ser interesante, Enrique, si las encuestas que dicen hoy que hay 26, 30 puntos de ventaja de Claudia Sheinbaum, o las que la colocan a 3, 4, 5, que son las menos, pero vamos a ver qué papel juegan los encuestadores y qué papel jugaron en el proceso, ¿no? Mira, siempre se ha cuestionado, ya les pasó en Estados Unidos con el caso de Trump, por ejemplo, ya nos pasó en México en las elecciones anteriores, ya nos pasó, ya les pasó en Argentina, ya nos pasó en el 18 en México, en el 12 nos pasó, en donde siempre hay que entender que las encuestas orientan o nos dan ciertos nortes sobre lo que puede ocurrir. Pero si la gente no sale a votar, el resultado va a ser otro. Y la gente se abstiene. Si la gente participa mucho, también se puede modificar. Yo siempre he dicho, la mejor encuesta es la que se da el día de la elección, y ese día vamos a saber quién gana. Lo que sí es interesante es que cada vez más hay una consistencia, una cercanía entre lo que podemos ver entre encuestas serias, digamos, casas encuestadoras serias, y recordemos los diferentes mecanismos que tiene el instituto, en este caso el Instituto Nacional Electoral, que son el conteo rápido, que es el que decías que es una muestra, pero también el PREP, que es el Programa de Resultados Electorales Preliminares, que no es una muestra estadística. No. Esa es captura de las sobrecaptura de las sábanas. Y normalmente la diferencia que hay entre el conteo rápido, que es un instrumento, el PREP, que es el Programa de Resultados Electorales Preliminares, y los cómputos distritales, que son al miércoles siguiente, normalmente tienen una consistencia bastante cercana. Entonces, yo diría, claro, una vez que conozcamos estos conteos rápidos, seguramente nos daremos cuenta qué tanto las encuestadoras se acercaron o no a estos resultados, porque tienes toda la razón, no sabemos.
si van a salir a votar, si no van a salir a votar, si la gente en realidad se va a movilizar, como lo vimos el día de hoy. Yo creo que la marcha de hoy en todo el país es una clara muestra de que hay una ciudadanía que se está interesando en participar. No tuvimos unas marchas de un grupo de gente que cree que su candidato está 25 puntos abajo. Es claro. O sea, no sabemos si eso es real o no. Correcto. Pero el ánimo de la gente que salió a la calle no parece de alguien que ya sienta que la elección está resuelta. Correcto. Y es un mensaje, yo diría, para todas las fuerzas políticas. Para los que van adelante, de no bajar los brazos. Y para los que van atrás, de que tienen posibilidades todavía de competir, ¿no? No sé si son los 25 puntos, posiblemente son menos, pero me parece que sí hay ahí una diferencia que se nota incluso en las estrategias del propio debate. Es decir, creo que una candidatura, una de las candidatas, de las personas candidatas, mucho más contenida, mucho menos agresiva, y las otras dos candidaturas sabiendo que se jugaban el día de hoy mucho más en términos de discurso político. No quiero hablar de temas de agresividad personal, sino en términos de agresión, de estrategia, en términos de discurso. ¿Te parece si el 3 de junio lo platicamos? Me parecería maravilloso, por supuesto que sí. Muy bien, pues muchas gracias. No, al contrario, Mariana. Y vamos, si te parece, a despedir viendo un poquito de la voz de alumnos. De los alumnos, vamos a terminar el programa. ¿Ya nos vamos? Bueno, pues ya nos vamos entonces. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, igual a todos los que nos vieron. Muchas gracias. Gracias, al contrario. Gracias a usted por seguirnos en estas transmisiones desde la Universidad Iberoamericana. Le invito a que continúe atento a todos los ejercicios que desde la universidad se seguirán haciendo, también la colaboración que seguiremos haciendo con Animal Político rumbo a la propia día de la jornada el próximo 2 de junio, y ya sabe que yo le espero con el equipo de Radar de 7 a 9 de las mañanas en Ibero 99. Yo soy Mario Campos, le deseo que tenga usted una magnífica noche. Es así como llegamos al final de Debates Verificados, una producción del Departamento de Comunicación de la Ibero. El propósito de estas emisiones fue aportar elementos para ejercer un voto más informado, crítico y libre. En 4 programas de televisión escuchamos a estudiantes y académicos que dieron de cuenta de la pluralidad y diversidad de nuestras opiniones en la universidad. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en futuras transmisiones de Ibero TV. Hasta entonces.